Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen inicio de semana y un buen inicio del mes de diciembre. Justamente hoy, 1 de diciembre, a nivel mundial se recuerda el Día del VIH-Sida. Han pasado más de 30 años en que los primeros pacientes morían con algunas enfermedades, unas patologías pulmonares inespecíficas. Luego después, poco a poco se fue investigando y justamente se detectó que era un virus el que mataba a los pacientes, el virus del VIH. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Juan Vaca. Él es líder de la clínica del VIH-Sida aquí en el Hospital San Vicente de Paúl y médico tratante de este Hospital de Medicina Interna. Juan, qué gusto tenerte acá. El VIH ha dejado de ser mortal, pero se ha transformado en una enfermedad crónica. Bueno, buenos días con todos los televidentes de TVN Canal. Obviamente, ¿no? El VIH ha tenido una evolución, como tú dices, de más de 30 años de investigación, tratamiento, conocimiento del virus. Y ahora podemos decir que el VIH es una enfermedad tratable, aunque no curable, y ha adquirido la categoría de enfermedad crónica transmisible. Y qué bueno que poco a poco se fue esclareciendo los diagnósticos, los tratamientos, y se quitó el estigma inicial, porque Fred Mercury o Rock Hudson, que eran estrellas a nivel mundial, homosexuales, murieron con VIH y empezó a correlacionarse homosexual igual a VIH, y eso no está bien. Bueno, lamentablemente tendré que contradecir, todavía el estigma no se ha superado. No se ha superado. El estigma se mantiene, en nuestro país todavía es, como tú dices, es terrible que una persona sea diagnosticada de HIV o SIDA, porque inclusive en los profesionales de la salud falta mucho por avanzar en este campo. Nosotros hemos tenido serios problemas muchas veces por la ignorancia en el conocimiento de la forma de transmisión de esta enfermedad, y esto hace que el paciente con VIH o SIDA, que nosotros lo conocemos como PBS, sea maltratado o no tratado en muchos de los casos, porque las personas, recalco, por su ignorancia, piensan que el VIH les va a pasar a darle la mano a atender a un paciente. En el nivel salud todavía nos falta mucho por hacer. A nivel general, el impacto social que tiene ser seropositivo es muy grande y la discriminación se mantiene lastimosamente, Julio Miguel. Lo que tú acabas de decir es importantísimo y que quiero recalcar, que la población conozca que es una enfermedad común y corriente, tratable, no se la puede ampliar la esperanza de vida, pero no hay que estigmatizar que no es de homosexuales, ni tampoco se infecta por dar la mano porque trabaje de profesor en una oficina pública. Entonces ese estigma hay que ir poco a poco luchando para que desaparezca a nivel de salud, porque tenemos muy claro el conocimiento de que el VIH, SIDA, que no es lo mismo VIH que SIDA, que tú lo vas a explicar, se infecta por fluidos, semen, vagina, por sangre y de la madre al niño. Eso es lo que sabemos, no por el estornudo, ni por dar la mano. Entonces eso hay que ir poco a poco esclareciendo. Sí, tú lo has dicho perfectamente, las tres únicas vías son transmisión sexual, madre al niño, o por elementos contaminados como secreciones o sangre. Ahora, la gente debe entender, como tú dices, que sí, todas las secreciones de un organismo contienen virus, pero para que haya una infección se necesita cierta cantidad de estos virus. La carga viral. Sí, que la carga viral primero en el paciente sea alta, y en la secreción existe una cantidad de virus tal que sean infectantes. Ejemplo, la saliva, las lágrimas, contienen virus pero no son infectantes, y nosotros tenemos ejemplos clarísimos. Uno de los mejores basquetbolistas del mundo tiene VIH jugando en la NBA, y te puedo citar muchísimos casos de personas que tienen VIH y no lo transmiten sino por las tres vías que tú has dicho. Ahora hay que aclarar, obviamente, que hay ciertas prácticas que predisponen a sufrir VIH. Claro. Estas prácticas son, por ejemplo, compartir agujas de una persona infectada a otra, aumenta altísimo el riesgo, tener sexo sin protección, y una práctica que es muy común en nuestro medio, aunque
nosotros pensábamos que no se podía dar, pero hemos detectado que hay ciertas familias, en algunas etnias o en algunos grupos culturales, en que una forma de integración familiar, por ejemplo, es compartir la barbera entre los familiares. Y nosotros hemos tenido casos de infecciones por esa vía. El papá tiene VIH y le puede pasar al hijo que usa la misma barbera. Todos se afectaban. Eso pasó en una comunidad de La Esperanza, por ejemplo. Entonces uno tiene que comprender que las 3 vías son las únicas para que se pase. O compartir objetos donde se pueda tener contacto con secreciones o sangre. Ya. ¿Cómo están las estadísticas? Porque estoy más seguro que no ha bajado las estadísticas, más bien van subiendo. En el Ecuador, 7 a 8 mil. ¿Cuál es la cifra a nivel de Ecuador? Y después bajamos a la provincia de Imbabura. Lastimosamente nosotros no tenemos una cifra actualizada en el país. Hay muchos subregistros. Estamos ahorita teniendo un sistema que se llama el CIEN, es un sistema informático que nos pondrá al día para día a día alimentamos ese programa, ese software y vamos a tener una cifra. Aproximadamente nosotros tenemos unas 8.000 personas seropositivas, ¿no? Y en Imbabura nosotros tenemos 190 personas diagnosticadas y tenemos 89 en tratamiento. Cada día va aumentándose la cifra. Si tú te pones a ver las proyecciones que hace la OPS, OMS o Unicida, dicen que por cada paciente diagnosticado tenemos 10 más sin diagnosticar. Entonces ponte a pensar, en la población ecuatoriana la prevalencia e incidencia son altísimas. Claro, altísimas, y mucho más si hay factores predisponentes, porque nuestra juventud está iniciando tempranamente relaciones y que hay factores predisponentes, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, que son las que producen llaga o flujo, hace que esa vagina esté vulnerable al virus. Obviamente, las relaciones sin protección son la principal causa de transmisión, 90%. Y hay una cosa curiosa, hace poco estuvimos en Esmeraldas en un curso sobre sensibilización y lo que tú decías, estigmatización a los pacientes con VIH, y había ciertas personas, trabajadoras sexuales, que nosotros denominamos TS, que pensaban que el sexo anal no podía transmitir el VIH, pues según su concepción, falsa, obviamente, ¿no? Decían no hay secreciones. Entonces, cualquier vía de penetración sin preservativo es una vía para que el VIH pase al organismo. Obviamente que las cifras van bajando, la mayor es por sexo vaginal sin protección, sexo anal sin protección, bajísima la vía oral porque como la saliva destruye el virus, el ácido gástrico destruye el virus, es poco probable, pero no imposible que el sexo oral también pueda transmitir el virus. Pero existe la presencia de este virus, como el caso del papiloma, que causa cáncer del cuello del útero por relaciones genitales. También puede estar papiloma en el ano, como puede estar papiloma en la laringe. Obviamente, es una de las coinfecciones que con mayor frecuencia vemos nosotros. Nosotros tenemos, en eso estamos haciendo algún trabajo aquí con algunos compañeros, todavía no ha variado la tendencia en cuanto a la inclinación sexual o su orientación sexual de los pacientes. Nosotros tenemos la mayoría que son HSH, que para que los televidentes entiendan es las siglas de hombre sexo con hombre, lo que antes se decía homosexual. Dos términos válidos, pero menos agresivo o discriminante es HSH. Cuando tú dices HSH, la gente lo toma con mayor tranquilidad. Claro, y me parece que está bien, porque ese término homosexual, todos son de origen religioso, donde lo que tratan es de estigmatizarte. Entonces, pecas, pecas por donde entiendes. Pagas por donde pecas, ¿no es cierto? Entonces, pero lo preocupante es que hoy se va a dar marchas, hay personas que han tomado la iniciativa, Cruz Roja, qué bueno, el Ministerio de Salud como órgano rector, qué bueno, pero debemos ir más allá de este desfile, donde las personas como que han bajado la guardia, ¿no? Y este día nos hace recordar, todavía hay 7.000 casos de VIH y que pueden transformarse en SIDA.
¿cierto? Sí. Pero si las personas siguen, el problema es que es silenciosa, pues, ¿no? Los primeros 5 años yo puedo estar con VIH y no me doy cuenta, a no ser que me haga un examen de sangre. Obviamente, o sea, lo que el punto que has tocado es importantísimo. El seropositivo o VIH es el que tiene el virus dentro de su organismo y muchas veces ni siquiera él conoce que lo tiene. Y es un agente transmisor. Cuando entra en etapa de SIDA es cuando todo su sistema inmunológico ha caído, y esto va entre 5 y 10 años, como tú lo dices, ¿no? Y presenta enfermedades oportunistas. En la etapa de SIDA, sí, el paciente obviamente va a tener la florida cantidad de signos que conocemos o síntomas en el VIH, como diarreas por más de 15 días, fiebre, pérdida de peso, una serie de enfermedades propias de un sistema inmunitario deprimido. Aparecen las oportunistas. Aparecen las oportunistas. Ahí se transforma el VIH en SIDA. Y lastimosamente nosotros empezamos a tener o conocemos a nuestros pacientes casi siempre en etapa de SIDA. Lo ideal sería conocerlos en etapa de VIH. Por eso es una buena medida que el Ministerio de Salud en sus normas y protocolos en una madre embarazada, pues de rutina, así como en cualquier centro médico, pides BDRL, que es para sífilis, y para VIH. Muchas veces hay que explicar a la paciente, ¿y usted cómo me pide para VIH en un control prenatal? Pues es una forma de detectar tempranamente, porque en medicina el diagnóstico temprano es lo ideal para que puedas recibir tratamiento. Obviamente, nosotros tenemos protocolizado, el Ministerio de Salud, como tú dices, como organismo rector, y el PNS, que se llama Programa Nacional de SIDA, tiene protocolizado. Toda madre embarazada debe ser ofertada, porque en eso sí ha avanzado el país. La tasa de transmisión vertical nuestra ha disminuido, estamos casi por ahí como los países del primer mundo, los países que mejores sistemas de salud tienen en Latinoamérica. O sea, la transmisión vertical se ha logrado parar por esta concienciación en la gente, en los trabajadores de la salud, ofertan la prueba. Lastimosamente, en nuestro país la prueba no es obligatoria, no, es voluntaria. Muchos de los que hacemos VIH hemos dicho siempre, bueno, sí, hay que respetarlos, los derechos de las personas, pero siempre he pensado en lo personal que los derechos de los demás o de la colectividad están por encima de los personales. Y lastimosamente nosotros ofertamos la prueba y quien decide si se la hace o no es el paciente. Ya, pero es que, claro, tú dices hay que respetar las decisiones personales, pero en algún momento es que este es el problema. Es como África dice, no, nuestra cultura decide sobre todos los derechos humanos, no sé, pienso que los derechos humanos están sobre la cultura de cualquier pueblo y siguen extirpando el clítoris a las niñas. ¿Por qué? Porque así es nuestra cultura, porque condenan el placer. Entonces, creo que debe imponerse los derechos humanos de la colectividad por sobre el individual. Así es. En algún momento tiene que decidirse que esa prueba se la haga en cualquier examen, o sea, como parte de cualquier batería de exámenes. Obviamente, yo pienso así. La mayor parte de las personas que dirigen esto dicen, no, la prueba, y los grupos lesbi, gays, trans, no, también ellos dicen, es una prueba que debe ser voluntaria. ¿Cuál es la función del trabajador en salud? Ofertarla, explicarle el beneficio que uno tiene al hacerse la prueba. Porque yo siempre he dicho, hacerse una prueba para VIH, el beneficio es personal. Pues si yo conozco a tiempo mi enfermedad, puedo tratarla y manejarla adecuadamente. Y salvas a tu familia, porque puedes embarazar a tu pareja, sí, y la mamita puede pasarle por la lactancia materna al bebé. Al bebé, sí. O sea, lo mejor que se puede hacer en VIH es la prevención, obviamente, ¿no? Promover, como tú decías, las conductas que no sean de riesgo. A los jóvenes muchas veces me dicen a mí, bueno, y usted solamente pide que nosotros tengamos sexo tardíamente. Yo siempre he dicho, yo siempre respetaré la individualidad y la decisión de tener sexo de los jóvenes, pero yo siempre les pido que lo hagan con madurez, sabiendo lo que hacen, no presionados, y algo que es importantísimo a nosotros, vital, con el uso del condón.
Ya, y a eso vamos a llegar porque hay que discutir muchos mitos de sectores que son fundamentalistas. No, es que los condones tienen poros por donde pasa el VIH. Y vas a explicar que por esa puerta no entra un camión. Es un ejemplo bueno que tú lo utilizas. Pero, ¿cómo va a evolucionar la enfermedad? Primero los homosexuales, se estigmatizó a los homosexuales. Homosexual igual VIH, no es así. Después, prostitutas igual VIH, no es así. Pues las estadísticas nos indican que hoy el mayor número de mujeres con VIH son amas de casa. Así es. Sí, explícanos de eso. Es facilísimo, ¿no? En nuestro medio hemos sido, recalco, educados en una sociedad machista, ¿no? El hombre podía hacer lo que quiera, la mujer no. Eso ancestralmente ha venido arrastrándose, superándose en las últimas décadas, obviamente, pero nosotros tenemos una formación machista y paternalista. El hombre puede hacer lo que quiera, podía ir a los burdeles, tener más de una compañera sexual, y la mujer no. Entonces, por eso es que las amas de casa son infectadas por sus parejas que demuestran, entre comillas, su hombría teniendo más parejas o acudiendo a sitios de tolerancia y no protegiéndose. Es por eso que las madres o las amas de casa son las que mayor número de casos presentan en el país y en el mundo. En el mundo de Latinoamérica, porque en el primer mundo ya no, está 1 a 1 más o menos. Claro, y eso es grave, que una ama de casa que está criando los hijos esté infectada por un irresponsable. Irresponsable, porque mira, tú respetando tu independencia, tu autonomía, tienes derecho a suicidarte, tienes derecho a fumar y matarte lentamente. Sí, es verdad, te respeto, pero anda, fuma a la terraza, pues. No me botes bocanadas de humo acá, a mi cara. Acá en el VIH igual, puedes hacer tu vida lo que tú quieras, ¿me entiendes? Pero si tienes una pareja, la madre de tus hijos, no puedes tener esa conducta promiscua sin protegerte en caso de que tenga compulsión sexual, ¿me entiendes? Pero que use protección para no infectar a la pareja. Y la única protección, los anticonceptivos no protegen, la píldora no protege, la inyección no protege, la T de cobre no te protege, la ligadura no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. El único que protege es el condón. Obviamente, pero ahí viene otra cosa, otro de los impactos, digo, de las taras que viene arrastrando nuestra formación, ¿no? Porque la gente cree que utilizar condón no va a darle satisfacción, porque cree que el condón no le permite sentir. No le permite sentir, y una serie de cosas. ¿Y qué va a pensar mi esposa, puede decir la pareja, si yo le pido que utilicemos preservativo? Muchas de mis pacientes me han dicho, yo tengo miedo porque conozco que mi marido es un mujeriego, pero ¿cómo le digo que utilice preservativo? Porque van a decir, ¿con quién estás tú? Entonces todo es de un contexto cultural, ¿no?, muy arraigado en nuestro medio, y nosotros sí debemos promover el uso del condón, porque el condón, como tú dices, es el único medio que nos protege contra el VIH y muchas enfermedades de transmisión sexual. Porque verás, hay condones de varias calidades, de varios materiales, pero el que universalmente el ministerio lo pone en los dispensadores, está comprobado que protege del VIH. En eso hay que ser claros. Los condones que protegen del VIH son los condones que nosotros llamamos que están avalados por el ministerio, certificados, que sean de látex o poliuretano. Ojo, nosotros justo en Esmeraldas analizamos en la mayor parte de moteles, que como todo el mundo sabe son sitios donde van las parejas a tener relaciones sexuales, los condones no son los validados, son condones de sabores o colores, que la glucosa que tienen esos condones puede hacer que los poros sean más amplios y pase el VIH, y que predispongan a infecciones sexuales e infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, como el HPV, o predispongan a infecciones vaginales o en el balanitis en el hombre. Entonces es importante, miren, no solamente saber utilizar el condón adecuadamente, sino utilizar condones que realmente protegen. No protegen los de sabores, colores, retardantes, con pupos y nada de esas cosas. Hay que tener condones validados, que se llaman látex, poliuretano, y con adecuado uso y correcto uso. Porque el ministerio
ya tiene este tipo de condones de látex o poliuretano. Están comprobados de que el virus, el diámetro del virus es superior a los poros que existen en el plástico. Obviamente, los condones tienen un estricto control, ¿no?, de fabricación y normalmente no presentan poros, no presentan poros. Algunos, no recuerdo exactamente el porcentaje, me parece que 1 en 100.000 sale con poros, pero los poros son tan pequeñitos que no dejan pasar el virus. O sea, los condones, inclusive que se les pasa al control de calidad y salen con poros, son tan pequeños los poros que no dejan pasar al virus. Como tú decías, yo siempre pongo el ejemplo de que por una puerta no pasa un camión. Así es. Mira, Juan, en tu experiencia, porque tú estás ahí con pacientes de la provincia de Imbabura, en tu clínica que pertenece al ministerio, pacientes que van de VIH a SIDA han logrado revertir con el tratamiento, que el tratamiento es gratuito porque el ministerio obsequia el tratamiento, que era muy caro, ¿no es cierto? Han cambiado el tratamiento de los efectos colaterales, porque antes tenían solo una droga, el SIDA. Sidobudina. Sidobudina. Hoy tienes un tratamiento con triple terapia. ¿Cómo está ese tratamiento? Dame menos efectos adversos, permite que el paciente no abandone el tratamiento. Sí, para nosotros básico es lo que llamamos adherencia. Y entendemos adherencia a la toma del medicamento tal como se lo prescribe, a la hora que se lo prescribe. Pero nosotros tenemos muchos factores que influyen en esa adherencia, desde la instrucción del paciente, el sexo, la edad. Por ejemplo, se ha visto en los estudios que a menor edad, menor adherencia, ¿no? Y así una serie de factores que influyen en esa adherencia. Y esto nos causa un problema gravísimo. Los antirretrovirales antes dábamos una mano de pastillas. Todavía seguimos haciéndolo con ciertos esquemas que se han quedado un poquito rezagados, donde se daba 5 o 6 u 8 pastillas al día a un paciente. Entonces eso limitaba esta adherencia. Hoy, ventajosamente, el país ha optado por dar tratamiento como se lo hace en el primer mundo. En una sola tableta están los 3 principios activos que utilizamos. Entonces esto mejora la adherencia, disminuye los efectos colaterales. Para que la gente nos entienda, efectos colaterales son los que producen todos los medicamentos, sirven para una cosa pero dan efectos indeseables que nosotros. La aspirina me alivia el dolor de cabeza, pero me da una gastritis. Te da una gastritis. Exacto, el Tempra, el famoso Tempra que utilizan a mano suelta, no, puede dar hepatitis. Y hay estudios ahora clarísimos que dicen que con más de 1,5 gramos, no, al día ya se duplica el riesgo de sufrir hepatitis. Por ejemplo, con el simple acetaminofén, que se lo maneja como caramelos, como si fuera tostados o caramelos, ¿no? Y así todos los medicamentos te producen efectos indeseables. Obviamente, los efectos indeseables de los antirretrovirales son, en algunos casos, muy graves e inclusive mortales. Entonces hay que educar al paciente, hay que buscar la adherencia para dar el tratamiento, porque, ya te digo, influye mucho grado de escolaridad, etnia cultural, sexo, raza, y una serie de factores que han sido analizados a nivel mundial que impiden la adherencia. Y cuando no hay adherencia, hay virus cada vez más resistentes porque mutan. Ese es el problema de los virus, que cambian constantemente, por eso es difícil conseguir una vacuna. Obviamente, o sea, a eso voy. En 30 años, mira qué ha pasado con el ébola, que también es un virus, pero mire, están cerca de conseguir una vacuna. Sí. Porque ese virus no muta tanto como este, que es un lentivirus que muta rápidamente y hace resistencias primarias, se llama rápidamente. Cuando nosotros estudiamos la maestría, nos decían los profesores, de aquí a 25 años es muy probable que no salga nada, ¿no?, para hacer una vacuna. Lo que se estaba tratando de hacer por ingeniería genética es tratar de bloquear los correceptores de nuestras células al virus. Exacto. Porque hay ciertas personas, 1 por 1.000.000, ¿no?, que aunque se pongan en contacto con el virus, no adquieren la enfermedad porque no tienen el correceptor, que no es nada más que como una llave con un candado, ¿sí?
¿O tienes buena inmunidad? No, la inmunidad no tiene nada ¿No? que ver. Tienen una alteración en su receptor, porque los virus van y se pegan a un receptor específico. ¿No? Entonces, hay personas que no lo tienen. Aquí en Imbabura es interesante. Yo he tenido ya 3 casos de personas que, estando en contacto y teniendo relaciones sexuales no protegidas por mucho tiempo con pacientes VIH con carga viral alta, no han contraído la enfermedad. Sería interesantísimo hacer un estudio genético, ¿no es cierto? En ellos, los medios, para eso no los tenemos, pero sería muy interesante. Claro. Juan, yo te quiero agradecer tu gentileza. Mira, un mensaje final, que aquí tenemos que involucrarnos todos, medios de comunicación, padres de familia, profesores, hay que educar a la población. Un mensaje para este día y de despedida. Sí, bueno, agradecerte, Julio Miguel. Yo creo que la mejor acción que podemos tomar, educadores, trabajadores de la salud, padres de familia, es hablar con la juventud, con nuestros hijos, a todos los niveles, no solo con los jóvenes, con los adultos. Hacerles entender que el VIH es una enfermedad que se las quiere por tener relaciones sexuales sin protección. Cuando hablemos sin tapujos con nuestros hijos de sexo, cuando les eduquemos a nuestros hijos y a nuestros alumnos, en el caso de los que somos profesores, podremos irle ganando la batalla a este virus. Porque lo importante es que todos nos concienticemos, que todos entendamos que la única forma de parar en la actualidad el virus es mediante el conocimiento de las vías de transmisión y teniendo una vida sexual plena y protegida. Justamente una sexualidad responsable. Ha sido el doctor Juan Baca, médico tratante del Hospital San Vicente de Paúl, en este Día Mundial del VIH-Sida. Muchas gracias. Este programa se reprisa a las 14 horas 2 de la tarde. Les esperamos el día de mañana con un nuevo programa Salud al Día. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.